Me transporté al cuerpo de Zhou Yuan, un joven adinerado en la bancarrota, y el sistema me ordenó mantener su personalidad de niño mimado y consentido. No tuve más remedio que pegarme a mi fría y distante prometida, la heredera de una fortuna. Exigía coches de lujo para ir y volver del trabajo, sábanas de seda para la cama, y solo comía pescado si alguien le quitaba las espinas. Creí que me odiaba. Cuando el sistema se desactivó, intenté despedirme de ella con nostalgia. Antes de que pudiera hablar, ella dijo, ya lo sé, el nuevo reloj de edición limitada ya está comprado. No puedes caminar, pero si apenas has andado. Bueno, da igual, haré que el conductor te lleve. Yo, 01, me transporté a un libro, al cuerpo del antagonista masculino malvado, Zhou Yuan. Zhou Yuan originalmente era un joven de familia adinerada y estaba comprometido con la segunda protagonista femenina, Jian Sutong. Los padres de Zhou Yuan y los de Jian Sutong eran bastante cercanos, así que cuando la familia Zhou quebró, la familia Jian no rompió el compromiso de inmediato. Pero Zhou Yuan estaba enamorado de la protagonista femenina, constantemente ponía trabas al protagonista y a la protagonista, cometió muchos errores y al final fue despreciado por todos, terminando de manera trágica. Cuando me transporté, justo la familia de Zhou Yuan había quebrado y sus padres habían regresado a su ciudad natal. Yo, que solo quería vivir como una persona normal, fui vinculado a un sistema. El sistema me ordenó mantener la personalidad original de Zhou Yuan, de lo contrario recibiría un castigo. Yo, ¿qué personalidad? Sistema, la personalidad de un joven mimado y consentido. Miré el apartamento alquilado, ubicado en un vecindario viejo sin ascensor, prácticamente vacío, con una superficie total que ni siquiera era tan grande como el baño de antes, y me quedé sin palabras. El sistema amablemente me recordó, en realidad, hay otro método. Yo, ¿cuál? Dijo. Puedes elegir recurrir a tu prometida, Jian Sutong. Jian Sutong, la segunda protagonista femenina tipo CEO, fría y bellísima. En el libro original, aunque Jian Sutong y Zhou Yuan estaban comprometidos, su relación era de mutuo desagrado. Ella despreciaba el carácter de niño consentido de Zhou Yuan, y Zhou Yuan despreciaba su cara de póker. Aunque creía que Jian Sutong definitivamente me echaría, era mi única opción. No tuve más remedio que arrastrar mi maleta y presionar el timbre de la villa de Jian Sutong. Después de que Jian Sutong abrió la puerta, su rostro hermoso y frío me miró sin expresión durante unos segundos. Justo cuando iba a cerrar la puerta, me apresuré a meter medio cuerpo adentro y la saludé efusivamente. Hola, buenas noches. Hoy la luna está muy redonda. Cuánto tiempo sin verte, sigues tan bella y encantadora, que gustas a todos y haces que las flores se abran. Cállate. Jian Sutong me interrumpió. Habla claro. Inmediatamente me puse a hacer el ridículo, mirándola con lágrimas en los ojos. Jian Sutong, ¿podrías acogerme un tiempo? 02. La mirada de Jian Sutong parecía emitir rayos de hielo, congelándome en una estatua. Luego soltó un resoplido frío. ¿Estás soñando? Al ver que estaba a punto de empujarme fuera de la puerta, cerré los ojos, me armé de valor, me aferré fuertemente a su pierna y comencé a actuar de manera patética. Te lo ruego. Si no, iré a rogarle a tus padres, seguro que el tío y la tía aceptan. ¿Mis padres no fueron buenos contigo? Cuando eras pequeña, en los festivales te compraban regalos. ¿No vas a cuidar a su preciado hijo? Al oír que mencioné a ambos padres, Jian Sutong se ablandó un poco, pero aún habló entre dientes. Suéltame. Si aceptas, te suelto. Mi vida era lo importante, ya no me importaba la dignidad. Te lo ruego, soy fácil de mantener, no te molestaré. ¿Vale? Estábamos en la entrada, justo cuando pasaba un vecino, que nos miraba boquiabierto, con su expresión diciendo claramente, los jóvenes de hoy en día juegan de manera muy atrevida. El rostro de Jian Sutong se puso pálido y morado, probablemente sudaba frío por las miradas escrutadoras del vecino, me metió rápidamente en el jardín y cerró la puerta. Ella respiró hondo. Si no te sueltas, vete. Al captar su indirecta, inmediatamente solté la mano, sonriendo de oreja a oreja. Gracias. Eres muy buena. Seguro que vivirás 100 años. Jian Sutong no quiso ni mirarme y se dirigió directamente a la casa. La seguí hasta la entrada. Jian Sutong subió al segundo piso y señalando una habitación de invitados me dijo, tú vive aquí. Iba a darle las gracias cuando, de repente, el sistema habló. No, yo, que no. Sistema, este juego de cama no es de seda. No reaccioné. Ah, el sistema me explicó. Estás contradiciendo la personalidad asignada. Yo, aunque estaba extremadamente desconcertado, no tuve más remedio que hablar con dificultad. Jian Sutong, no hables con tono de queja. Jian Sutong frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? Señalé las sábanas de algodón puro. Esto no es seda,
no puedo dormir. Si las miradas mataran, ya estaría hecho pedazos 1000 veces por Jian Sutong. Ella me lanzó un si no quieres dormir, es tu problema y se fue, sin hacerme caso. No tuve más remedio, pensé en intentarlo, tal vez no pasaría nada. Antes de dormir, según los requisitos del sistema, busqué leche caliente para beber. Jian Sutong estaba en la sala, me acerqué con cuidado, oye, ¿tienes leche caliente en casa? Cada vez me sentía más culpable, y mi voz se hacía más pequeña. Necesito beber un vaso de leche caliente antes de dormir. No, Jian Sutong fue muy fría. Yo no bebo leche. ¿Y leche de soja? La leche de soja también debería valer. No, dejé escapar un decepcionado ¿cómo es que en tu casa no hay nada? Jian Sutong no pudo soportarlo más. Pero ¿quién dijo que era fácil de mantener? 03. Al final, fue Jian Sutong quien pidió que trajeran leche fresca. La calenté en el microondas y obtuve la leche caliente que exigía el sistema. Mientras bebía la leche, le adulé a Jian Sutong. Jian Sutong, eres tan buena, eres el buen samaritano moderno. El próximo año, si no estás en conmoviendo a China, no lo veo. Jian Sutong solo me respondió con 4 palabras, déjate de halagos. Después de beber la leche y ducharme, me acosté satisfecho en la cama, listo para dormir. Sin embargo, en menos de 10 minutos, sentí que me picaba y dolía todo el cuerpo. Encendí la luz y vi que, donde la piel estaba expuesta, había un sarpullido rojo y denso. Le pregunté al sistema, ¿es este el castigo? Sistema, sí, querido. Estaba al borde de las lágrimas. No tuve más remedio que tocar la puerta de Jian Sutong. Jian Sutong abrió la puerta llena de furia. Antes de que pudiera regañarme, me adelanté, extendí mi brazo y le mostré, mira, no te estaba mintiendo. Jian Sutong miró el aterrador sarpullido y frunció el ceño. Al ver que había una oportunidad, aproveché y bajé un poco el cuello de la camisa, mostrando una gran área rojiza en mi cuello, y aquí también. Mira, todo rojo, ¿no da lástima? La mirada de Jian Sutong pasó por mi cuello y se desvió rápidamente, tosió incómoda, ¿crees que eres el príncipe guisante? Fue a la sala, sacó un tubo de pomada del botiquín y me lo dio. Tómatelo tú mismo. Acepté la pomada agradecido y luego la miré expectante. Las sábanas. A mitad de la noche, ¿dónde voy a encontrar un juego de cama de seda? Mi mirada se desvió hacia su habitación. Las sábanas de tu cama parecen ser de seda. Imposible. Jian Sutong me cortó rotundamente. Absolutamente imposible. Media hora después, cómodamente acostado en la cama grande de Jian Sutong, la sensación de la seda tocando mi piel, fresca y suave. Jian Sutong, qué buena persona. Una gran persona. 04. Después de levantarme, Jian Sutong ya se había ido a trabajar. En la mesa del comedor había el desayuno preparado por la asistenta. Terminé el desayuno y también me preparé para salir a trabajar. Pero justo cuando llegué a la entrada del metro, mis pies de repente parecieron ser succionados por un imán, firmemente pegados al suelo, incapaces de moverse. Aterrorizado, llamé al sistema, ¿qué me pasa? El sistema, muy tranquilo, querido, el Zhou Yuan original no tomaba el metro para ir y volver del trabajo. Yo, perplejo, giré e intenté dar un paso hacia adelante. Funcionó. Lo intenté de nuevo, siempre que no fuera hacia la estación de metro, podía moverme en otras direcciones. Terco, intenté tomar el autobús. El autobús tardaba en llegar. Intenté usar una bicicleta compartida, pero siempre estaba rota aquí o allá. Cada vez que escaneaba una, me quedaba callado. Viendo que llegaba tarde, abrí la aplicación de taxi, entonces tomo un taxi. Vale. Sistema, sí, puedes hacerlo. 3 segundos después, el sistema miró mi pantalla y habló de nuevo. Querido, compartir taxi tampoco es aceptable. Con lágrimas en los ojos, cancelé la opción de compartir taxi. Hora punta de ida y vuelta del trabajo, taxi privado, me costó 300 euros. Cuando Jian Sutong volvió a casa después del trabajo, yo estaba abrazando 4 botellas de Evian, mirando perplejo el saldo de 2 dígitos en mi teléfono. Me reí de mi propia pobreza. Al verla llegar, mis ojos brillaron y me abalancé sobre ella. ¿Has vuelto? ¿El trabajo ha sido duro? ¿Estás cansada? ¿Tienes sed? ¿Quieres agua? Abrí una botella y se la acerqué solícito, 75 euros la botella. Jian Sutong, que estaba a punto de coger el agua, retiró la mano. ¿De dónde ha sacado el agua? Recordé la mirada del conductor del taxi cuando me bajé, que parecía decir realmente tiene sed, la he traído del coche. Jian Sutong, eso no es lo importante. Manteniendo mi actitud solícita, lo importante es, ¿podrías llevarme de camino a tu trabajo en el futuro? El sistema dice que, según la personalidad del personaje, debo ser llevado y traído al trabajo por un conductor.
pero mi saldo no me alcanza ni para otro taxi. Pensándolo bien, solo podía aprovechar el coche de Jian Sutong. La comisura de los labios de Jian Sutong se torció ligeramente. No. Inmediatamente le dije, una chica no puede decir que no. Jian Sutong, 05. Tras mis múltiples esfuerzos, finalmente obtuve un asiento en la parte trasera del precioso Panamera. Para agradecer a Jian Sutong, quise comprarle un regalo. El día de cobrar, invité efusivamente a Jian Sutong a ir al centro comercial juntos. ¿Para qué ir al centro comercial? A comprarte un regalo. Fui muy sincero. Has sido tan buena conmigo, quiero corresponderte. Así que te elijo un regalo. Jian Sutong entrecerró los ojos para mirarme, luego sonrió con un significado profundo. Vale, ya me había preparado para ser rechazado, no esperaba que aceptara tan fácilmente. Hasta que llegamos al centro comercial, no supe por qué era esa sonrisa. Porque era una oportunidad inmejorable, perfecta, para burlarse de mi sin piedad. Me llevó a una tienda de lujo, se sentó en el sofá y dijo casualmente, esta tienda, cualquier cosa está bien, cómprala. Miré el pañuelo más barato de la tienda, que costaba 4 cifras, y cerré los ojos desesperado. Qué casualidad, mi salario también era de 4 cifras. Cuando recibí mi salario, al principio pensé que era el reembolso de algo que había comprado. La dependienta me miraba expectante, yo la miré enfadado y luego a Jian Sutong. ¿Lo haces a propósito? Mi tristeza surgió de repente. ¿Crees que realmente no puedo pagarlo? Ella me miró llena de seguridad. Así que, enfadado, me enfadé un poco. ¡Qué inteligente eres! Realmente no puedo pagarlo. Jian Sutong soltó una leve risa y se levantó del sofá. Bueno, vámonos. Hoy no hay nada que me guste. Suspiré aliviado. Si tú no compras, entonces yo tampoco. No hace falta que me regales nada. Después de salir de la tienda, Jian Sutong me llevó a otra. Si quieres agradecérmelo, ayúdame a elegir un reloj para mi padre. Los que le he regalado antes no le gustaban, decía que tengo mal gusto. Esto es fácil. Rápidamente elegí un modelo clásico, sencillo y elegante, que seguramente le gustaría al padre de Jian Sutong. Después de elegir, miré casualmente por la tienda y, sin querer, vi un modelo clásico con correa de piel de cocodrilo incrustado de diamantes. No podía moverme, no psicológicamente, sino físicamente. Las piernas no se podían mover. Le pregunté al sistema, no me digas. El sistema respondió feliz, como un joven maestro adinerado y distinguido. ¿Cómo puedes no tener un reloj con correa clásica de piel de cocodrilo? Tal vez al verme mirar fijamente ese reloj sin moverme, Jian Sutong se acercó a mí. ¿Lo quieres? Ella me entendía bien. Asentí con fuerza. Jian Sutong sonrió con los ojos entrecerrados. Pues sigue queriéndolo. Yo. 06. Jian Sutong echó a andar, y yo inmediatamente la agarré. Te lo ruego. Estaba al borde de las lágrimas. Te lo agradeceré para siempre. Te serviré como una vaca o un caballo. La dependienta se acercó muy entusiasta. Señor, tiene muy buen gusto. Este es un modelo de edición limitada, solo hay 3 en toda la ciudad, este es el último. Era una edición limitada, por eso costaba casi 6 cifras. Vámonos. Jian Sutong ya no me hizo caso, tomó la bolsa empaquetada por la dependiente y salió de la tienda, dejándome a mí solo, convertido en una estatua frente a ese reloj. La dependienta, llena de entusiasmo, ¿qué le parece, señor? Si le gusta, ¿por qué no se lo lleva? Fingí indiferencia. No pasa nada, no se preocupe por mí, solo estoy mirando. Después de estar castigado 10 minutos, la dependienta se acercó de nuevo. Señor, ¿todavía lo está considerando? ¿Tiene algún problema? No, mi mayor problema es que soy pobre. En el minuto 20 de mi castigo, otra persona se acercó a mí. Pensé que era la dependienta de nuevo. Señorita, ¿puedo dejar que mi pequeño Xian lo mire un rato más? Pero resultó ser la voz de Jian Sutong. Ya llevas 20 minutos mirándolo, ¿todavía no es suficiente? No solo era suficiente, estaba más que suficiente. Sentía que mis piernas se estaban quedando rígidas como palos, pero no podía moverme, solo podía mirar a Jian Sutong con ojos suplicantes. Al momento siguiente, Jian Sutong sacó una tarjeta negra de su bolsillo y se la dio a la dependienta. Por favor, envuélvame este también. Apenas pronunció estas palabras, mis piernas volvieron a la normalidad. Sosteniendo el paquete ya envuelto, la seguí. Jian Sutong, eres tan buena, ¿cómo puedes ser tan buena? Deja de adularme, ella no volvió la cabeza. Que sea la devolución de los regalos de cumpleaños que tus padres me dieron de pequeño. Ella era alta y de piernas largas, caminaba muy rápido, yo me esforzaba por seguirla, pero como había estado parado demasiado tiempo, las piernas no me respondían.
No pude dar más que unos pocos pasos antes de sentarme de nuevo en un banco del pasillo. Jian Sutong caminó un trecho y, al no verme seguirla, me miró con una expresión de ¿qué drama estás montando ahora? Sonreí incómodo, no puedo caminar más. ¿Pero si apenas has caminado? Jian Sutong soltó una risa de exasperación. Te espero en el aparcamiento. Si no llegas en 10 minutos, vuelves por tu cuenta. Al pensar en el enorme costo del taxi, pareció que de repente podía hacerlo. Pero no duré ni 3 segundos antes de quedar paralizado frente a la tienda, solo porque eché un vistazo al traje nuevo exhibido en el escaparate. 07. Al final, no me atreví a mirar a los lados. Cargando las bolsas con el reloj y el traje, como un ladrón, mirando al suelo durante todo el camino, logré llegar a casa sano y salvo. Jian Sutong me miró sin palabras, con una expresión de no querer conocerme. ¿Años de cárcel por caminar con la cabeza alta? Yo te sentencio a un matrimonio eterno conmigo. Hay que admitir que este sistema era muy inconveniente. Yo no sabía conducir, cuando el conductor no estaba disponible no podía salir, y si salía, no podía ir a muchos lugares. No podía ir a centros comerciales lujosos, porque me convertía en una estatua frente a las tiendas de lujo, del tipo que los guardias de seguridad levantan y sacan pensando que es un ladrón. Tampoco podía ir al mercado de productos baratos, decía que violaba mi personalidad. El sábado por la noche, Jian Sutong tenía un banquete. Yo, aburrido en casa, casi me estaba pudriendo de aburrimiento, así que quise dar un paseo por la urbanización privada. No esperaba que, poco después de empezar a caminar, de repente comenzara un aguacero torrencial. No llevaba paraguas, corrí rápidamente a la glorieta más cercana, pensando en refugiarme un rato de la lluvia. Sin embargo, en medio del ensordecedor sonido de la lluvia y los truenos, pareció oír un débil maullido de gato. El sonido no era fuerte, se escuchaba débil y muy lastimero. Miré a mi alrededor y descubrí que debajo de unos arbustos no muy lejos, parecía haber una pequeña figura encogida. Corrí bajo la fuerte lluvia hacia allí. Realmente era un gatito, probablemente callejero, demacrado y con una herida roja y sangrante en la pata. Sin pensarlo mucho, inmediatamente lo tomé en brazos, queriendo llevarlo a una clínica veterinaria cercana. El sistema intentó detenerme. Ese mimado Zhou Yuan no se vería tan desastroso por un gato callejero. Ciertamente, ahora estaba empapado, la ropa llena de barro, completamente en contra de mi personalidad. Pero no me importaba en absoluto. Aunque mis pies parecían pegados al suelo, sentí que brotaba una fuerza infinita de mí, levanté las piernas con dificultad y corrí con esfuerzo hacia la entrada principal. Por fin llegué a la entrada de la urbanización, saqué mi teléfono para pedir un taxi, pero por la lluvia, simplemente no conseguía uno. Ocasionalmente pasaba un taxi, pero al vernos a mí y al gatito tan desastrosos, se negaban a llevarnos. Justo cuando estaba tan desesperado que no sabía qué hacer, un familiar panamera se detuvo frente a nosotros. La ventanilla trasera se bajó, revelando gradualmente el rostro de Jian Sutong. Zhou Yuan. Al verme en este estado, su expresión se tornó seria. ¿Qué pasó? Rápidamente abrió la puerta del coche. Me senté dentro y le mostré el gatito, con tono de urgencia. ¿Podemos ir primero a una clínica veterinaria cercana? Parece que el gatito se está muriendo. Jian Sutong no dudó ni un momento y le dijo al conductor, vamos primero a una clínica veterinaria. Sabía que Jian Sutong tenía manías con la limpieza, no me atrevía a sentarme muy cerca de ella. Pero ella no pareció importarle, sacó un pañuelo y me lo dio. Sécate. Jian Sutong tomó al gatito de mis brazos, liberando mis manos para que pudiera limpiarme la ropa. Se quitó la chaqueta y me la dio, luego le dijo al conductor, sube un poco la temperatura del aire acondicionado. No sabía si era por el frío, pero el gatito no dejaba de temblar, así que quise quitarme la chaqueta de Jian Sutong para envolverlo. Apenas me moví, ella pareció saber lo que iba a hacer, presionó mi mano, tú ponte la chaqueta. Luego, sacó una camisa de una bolsa a sus pies, debía ser nueva, la etiqueta aún no estaba quitada y el precio marcado mostraba 5 cifras. Jian Sutong arrancó la etiqueta y envolvió suavemente al gatito con la amplia camisa en varias capas. Luego, como para tranquilizarme, me dio unas palmaditas en la mano. No te preocupes, ya casi llegamos. Pronto llegamos a la clínica veterinaria. Después de que el médico se llevó al gatito para estabilizarlo, mi corazón, que estaba en vilo, pudo relajarse un poco, pero justo cuando me relajé un poco, sentí un mareo y me tambaleé, cayendo hacia un lado. Jian Sutong, rápida como un rayo, me sostuvo, con la palma de su mano sobre mi frente. ¿Por qué estás tan caliente? Mareado y con la mente nublada, pensé, estoy perdido. Había llegado el castigo por violar mi personalidad. 08.
La fiebre alta duró toda la noche, y por la mañana apenas bajó un poco. Hyun Soo-tong le pidió a la asistenta que preparara gachas, pero no tenía mucho apetito y no comí. Por la tarde, ella volvió a casa y me vio todavía en la cama. ¿Estás mejor? Un poco mejor. Tosí un par de veces y luego pregunté, ¿y el gatito? ¿Cómo está? Ella abrió su teléfono y me mostró un video del gatito bebiendo leche obedientemente. Está bien, todavía está en la clínica veterinaria. Me tranquilicé, eso es maravilloso. Quería ver un poco más, pero Hyun Soo-tong apagó la pantalla. No sigas mirando, descansa más. Ella probablemente vio la comida intacta y me preguntó, ¿no has comido? Negué con la cabeza, al mediodía no tenía apetito. ¿No has comido en todo el día? Hyun Soo-tong frunció el ceño. ¿Y ahora tienes apetito? Como me sentía un poco mejor, asentí, sí, tengo. Hyun Soo-tong, en un acto de gran compasión, me trajo las gachas y las puso en la mesita de noche. Hyun Soo-tong, come. Yo, de acuerdo. Luego nos miramos fijamente, en un silencio incómodo durante 3 minutos. Hyun Soo-tong, yo quería comer. Pero el sistema me dijo que Soo-yuan, un joven mimado y consentido, en momentos de enfermedad y vulnerabilidad como este, necesitaba que lo alimentaran. No quería recibir otro castigo, así que no tuve más remedio que decir con valentía, mis manos no tienen fuerza. La expresión de Hyun Soo-tong se tornó en blanco por un momento. ¿No me digas que te refieres a lo que estoy pensando? Asentí, probablemente sea exactamente lo que estás pensando. Hyun Soo-tong guardó silencio por un momento. Parecía que en su mente se libraba una intensa batalla, pero pronto, resignada, suspiró hondo, tomó las gachas, cogió una cuchara y me la acercó a la boca. Mi estómago rugía de hambre, pero mi boca no se abría. Hyun Soo-tong, al verme inmóvil, ¿qué pasa ahora, joven maestro? Con el corazón destrozado, repetí las absurdas palabras que el sistema decía en mi mente, ¿tiene cebollino? ¿Qué? ¿Tiene cebollino? No me atrevía a mirar a Hyun Soo-tong a la cara, temiendo que en cualquier momento lanzara un rayo láser y me matara. No como cebollino. Hyun Soo-tong se quedó callada. Unos segundos después, eché un vistazo furtivo hacia ella. Pensé que estaba echando laxante secretamente en las gachas, pero para mi sorpresa, Hyun Soo-tong, con la cabeza gacha, estaba quitando muy seriamente el cebollino de las gachas. Miré su perfil, concentrado en separar el cebollino, y por alguna razón, mi corazón latió un poco más rápido. J.E. Me obligué a distraerme y me puse a adular a Hyun Soo-tong. Eres tan buena, eres la persona más bella del mundo. Hyun Soo-tong ni siquiera levantó la cabeza, siguió quitando el cebollino. Aparte de saber decir eso, ¿qué más sabes hacer? Inmediatamente recité los halagos exagerados que había aprendido antes. Eres tan guapa que reduces de 4 conjuntos a 1, eres increíblemente hermosa. Eres tan bella. Es un milagro con proporciones áureas como Venus. Estoy tan impresionado que quiero llorar y gritar, salir de debajo de la montaña, recorrer las 5 grandes montañas y escalar el Everest, para arrodillarme en espiral. Lloro por tu belleza, y mis lágrimas forman el Yangtze, el río amarillo y el océano Pacífico, nutriendo a toda China. Hyun Soo-tong terminó de quitar todo el cebollino, tomó una cucharada de gachas y me la metió en la boca. Deja de decir tonterías y come rápido. 09. Después de que el gatito recibió el alta, Hyun Soo-tong lo llevó a casa. Era un gato no muy agraciado, pero a mí me encantaba, le puse el nombre de Michi. Al principio, Hyun Soo-tong no estaba de acuerdo, porque yo era alérgico al pelo de gato. En realidad, originalmente no era alérgico, pero este era el castigo por violar mi personalidad. Porque si el Soo-yuan original tuviera un gato, solo tendría un gatito lindo y elegante, con un valor de al menos 4 cifras. No este gatito no tan agraciado y demasiado delgado, callejero. Pero a mí me encantaba Michi, pensaba que era el gatito más adorable del mundo. No puedo separarme de Michi. Me puse pesado. Escucha, acaba de llamarme papá. Bebé, tu papi te extraña tanto que solo puede comer 3 comidas principales, un té de la tarde y una cena nocturna al día. Hyun Soo-tong, sin otra opción, no tuvo más remedio que aceptar. Solo que compró una costosa máquina purificadora de aire, le pidió a la asistenta que limpiara con más frecuencia y me programó para recibir inyecciones para la alergia. Conmovido hasta las lágrimas, y sin saber cómo corresponderle, casi me ofrezco a mí mismo en matrimonio. Pero considerando que Hyun Soo-tong probablemente no querría que me ofreciera, al final no hice esa propuesta. Hasta que un día, Hyun Soo-tong mencionó por casualidad que la semana siguiente era el cumpleaños de su prima y que harían una fiesta de cumpleaños. De repente recordé que la prima de Hyun Soo-tong, Ciel-an, parecía ser la protagonista femenina.
y Hyun Soo-tong conoció al protagonista masculino, Yao Soo, en la fiesta de cumpleaños de Cielan. Yao Soo era un chico pobre pero motivado, valiente y amable, justo lo opuesto al segundo interés amoroso original. Claro, podía unirlos a los dos para corresponder a Hyun Soo-tong. En ese momento, Yao Soo y Cielan solo se conocían del trabajo, ¿no sería fácil interferir? Tranquila, haré que pases de ser el segundo interés amoroso a ser la protagonista. Como tenía un compromiso con Hyun Soo-tong, también recibí una invitación, pero el día del cumpleaños de Cielan, justo cuando intentaba subir al coche con Hyun Soo-tong, fui rechazado rotundamente. ¿Por qué? ¡Qué optimista eres! Hyun Soo-tong resopló fríamente. ¿Venir en el coche de tu prometida a la fiesta de cumpleaños de la persona que te gusta? ¿Quieres tener un pie en dos barcos? Yo, desconcertado. ¿Qué pie en dos barcos? Pero cuando Hyun Soo-tong se enteró de que no solo no había llevado ningún regalo, sino que planeaba aprovechar la fiesta de Cielan para comer y beber gratis y sacar un buen provecho, se puso muy contenta, muy satisfecha, y me dejó subir al coche. Nada más entrar en la villa, inmediatamente dejé atrás a Hyun Soo-tong y comencé a buscar por toda la villa a Yao Soo. Después de buscar por un rato, finalmente lo encontré en una esquina de las escaleras, mirando con preocupación la caja de regalo que sostenía. Me acerqué calurosamente. ¿Por qué no entras? Al verme, se sorprendió, dudó un momento y luego dijo, me da un poco de vergüenza. Los regalos de los demás parecen muy caros. Se mordió el labio. Mi regalo es demasiado barato. La situación familiar de Yao Soo no era buena, por eso, al conocer a Cielan, de familia acomodada, siempre se sentía inferior. Miré la caja bellamente envuelta. ¿Cuánto te costó? Él, un poco avergonzado, no te rías de mí, solo unos 2.000 euros. ¿Qué? Me sorprendió tanto que me salió el acento. ¿Cuánto dijiste? Yao Soo probablemente pensó que me parecía poco, en comparación con ustedes, quizás sí es un poco. No es poco, lo interrumpí. ¿Sabes cuánto gasté yo? Yao Soo, perplejo, negó con la cabeza. Hice un cero con la mano, un cero redondo. Él, 10. Conmigo como el último, Yao Soo ganó mucha confianza. Reunió el valor para entregar su regalo, y yo comencé a aprovechar para comer y beber gratis. El sistema intentó detenerme, pero inmediatamente lo rechacé. ¿Qué pasa? ¿Acaso un joven maestro adinerado no puede comerse unos pastelitos de terciopelo negro? Justo cuando estaba tomando mi tercera ración de foie gras con caviar, se me acercó un chico. Me miró con desdén. Ay, ¿no es este Soo Yuan? Vaya, después de la bancarrota estás tan mal que tienes que venir aquí a comer y beber gratis. Miré esa cara poco familiar. El sistema me presentó en el oído, uno de los NPC malvados. Eiji, antes salía contigo, después de que tu familia quebró, comenzó a patearte cuando estabas caído. Ah, un NPC, entonces no importa. Después de todo, yo soy un segundo interés amoroso, ¿qué tengo que discutir con un NPC? Sin hacerle caso, me metí en la boca 2 lonchas más de jamón ibérico. Eiji, al verme sin rechistar, se volvió más arrogante. Soo Yuan, ¿no te da vergüenza? ¿Hasta Cielan te desprecia y aún así vienes a buscarte problemas? Antes de que pudiera decir nada, de repente, Yao Soo se abalanzó y se puso delante de mí, defendiéndome frente a Eiji. ¿Cómo te atreves a hablarle así a alguien? Eiji, al ser regañado por él, subió el tono de voz. ¿Y tú quién eres para hablar conmigo? ¿Sabes quién soy yo? Yao Soo, con firmeza, no importa quién seas, no puedes hablarle así a los demás. Probablemente cegado por la ira, Eiji extendió la mano para tomar una copa de vino de la mesa y se disponía a lanzársela a Yao Soo. Reaccioné rápido, tiré de Yao Soo hacia mí y me llevé la salpicadura de vino. Cuando las manchas de vino tinto cayeron goteando sobre mi camisa blanca, mi corazón se llenó de agonía. Dios mío, mi único traje de etiqueta. Un traje de 6 cifras. El traje por el que estuve parado frente a la tienda 10 minutos para que Hyun Soo-tong me lo comprara. Inmediatamente quise correr al baño a ver si había manera de salvarlo, pero mis pies, una vez más, no podían moverse. Desesperado, le pregunté al sistema, ¿qué pasa ahora? Sistema, cariño, eres un joven maestro mimado y consentido. ¿Cómo vas a huir después de que te lancen vino? Ah, estaba nuevamente sin palabras. Entonces, ¿qué debo hacer? El sistema, con un tono de emoción por el espectáculo, dijo, devuélveselo, agárrale del pelo, dale una bofetada. Yo, en ese momento, todos en el salón se sintieron atraídos por el alboroto que habíamos armado y miraron hacia nosotros. Hyun Soo-tong y Cielan también miraron hacia nosotros. Suspiré y le dije a Eiji, prepárate. Él, con tono de confusión, ¿prepararme para qué? Yo, voy a armar un escándalo. Eiji,
Dicho esto, tomé una copa de vino y la lancé sobre Ellie. 11. Ellie y yo nos enredamos en una pelea. Seguí estrictamente las instrucciones del sistema, le agarré del pelo, le di una bofetada, lo tiré al suelo y le di una paliza. Alguien se acercó para intentar separarme, giré la cabeza y vi a Hyun Soo-tong. Mi boca inmediatamente hizo un gesto de llanto, mostrándole las manchas de vino tinto en mi camisa blanca. Hyun Soo-tong, mira, mi camisa. Ella me dio unas palmaditas suaves en la mano. No pasa nada, te compraré otra. Dios mío, qué palabras tan celestiales. Qué hermosas, conmovedoras y sencillas 6 palabras. Ellie todavía quería seguir alborotando, pero los guardias de seguridad llamados por Cielan nos sacaron. A casa, pensando en llegar pronto a casa y mandarla a limpiar en seco rápido, tal vez esta camisa aún podía salvarse. Así que, tomando de la mano a Hyun Soo-tong, comencé a correr hacia el aparcamiento. La realidad demostró que las cosas hechas con prisa salen mal. De repente, tropecé con una piedra, perdí el equilibrio y me torcí con fuerza el tobillo izquierdo. Por suerte, Hyun Soo-tong me agarró a tiempo, si no, habría caído redondo al suelo. ¿Estás bien? Hyun Soo-tong, un poco alarmada, me ayudó a sentarme en un banco cercano. ¿Por qué corres tan rápido? Me ardía el tobillo, temía que si llegaba más tarde, las manchas ya no se pudieran quitar. Hyun Soo-tong se agachó, examinó mi tobillo y suspiró. ¿No te dije que te compraría otra? Esta es diferente, dije con firmeza. Es la primera camisa blanca que me compraste. La valoro mucho. Su mirada pasó de mi tobillo a mi rostro, me miró fijamente un rato, con las orejas un poco rojas, tosió como si estuviera avergonzada. Ya lo sé, puedes caminar. Aún no había pronunciado mi sí, cuando el sistema me dijo al oído, no, yo, creo que puedo. Sistema, no, no puedes. Intenté refutarlo, en realidad, no es muy grave. Sistema, digo que no puedes, y no puedes. Este poder no es algo que tú decidas, principalmente hay que seguir la personalidad asignada, así que no puedes. Me mareó con sus vueltas. No sigas, maestro, me duele la cabeza. Aún no había decidido qué hacer, miré a Hyun Soo-tong con expresión de conflicto. Pero Hyun Soo-tong pareció entender perfectamente lo que iba a decir, me rodeó los hombros activamente. Apóyate en mí, yo te sostengo. La miré un poco atónito, instintivamente rodeé su cuello con el brazo. Hyun Soo-tong me agarró, le costó un poco, pero hizo un esfuerzo para avanzar. El bullicio de la villa quedó atrás, por un momento ninguno de los dos habló. Hyun Soo-tong, rompí el silencio. ¿Crees que soy muy problemático, muy molesto, muy difícil de soportar? Hyun Soo-tong se rió, por supuesto. Justo cuando iba a pellizcarle la oreja, añadió, pero no hace falta que lo reflexiones. Si no puedo satisfacer tus demandas, el problema es mío, no es tuyo. Dios mío, mi corazón latía a 180 pulsaciones por minuto, como si fuera a salirse del pecho en cualquier momento. Yo, con el corazón embriagado, Hyun Soo-tong parecía muy tranquila, llegamos al coche, abrió la puerta del acompañante y me ayudó a sentarme. Se inclinó, me abrochó el cinturón de seguridad y, justo cuando se iba a levantar, preguntó de repente, por cierto, ahora ya no te gusta Cielan, ¿verdad? Reaccioné y me apresuré a negarlo, no, no me gusta. Al escuchar la respuesta, Hyun Soo-tong pareció aliviarse y salió del coche. Bañada por la luz de la luna, su rostro, siempre frío y hermoso, se suavizó, y sus palabras parecían estar imbuidas de la magia lunar, seduciendo el corazón. Dijo, me alegro. 12. Esa noche, por un momento me dejé seducir por su belleza y no pude preguntar, ¿qué significaba ese me alegro? Soy muy tímido, me daba vergüenza preguntar. Cada vez que veía a Hyun Soo-tong, mi boca se abría y se cerraba, pero no lograba pronunciar la pregunta. Hasta que un día, mientras veíamos una serie juntos en el sofá, la pantalla de su teléfono se iluminó. Sin querer, eché un vistazo. La persona que había enviado el mensaje aparecía como Yao So. Me quedé paralizado. Hyun Soo-tong también se quedó paralizada. Luego, con la excusa de que tenía que atender un asunto de trabajo, volvió a su habitación con una actitud muy sospechosa. Cuando reaccioné, tristemente abracé a Michi. Michi, en el futuro quizás tengamos que depender el uno del otro, padre e hijo. Michi maulló, obviamente sin entender mis disparates. En realidad, desde la fiesta de cumpleaños de Cielan, Yao Sou y yo nos habíamos convertido en buenos amigos, incluso habíamos salido juntos a cantar karaoke y al cine. Aunque antes era yo quien quería unirlos, ahora sentía una punzada de acidez en el pecho. Me consolé pensando, seguro que es porque si se juntan, Hyun Soo-tong me echará de casa y ya no podré mantener mi personalidad de joven maestro mimado y consentido.
¿Dónde voy a encontrar otra persona tan buena como Jian Sutong que me permita aprovecharme de su comida y bebida? Desesperado, llamé al sistema. ¿Sistema? ¿Qué hago? ¿Sistema? ¿Estás ahí? ¿Sistema? Llamé en mi mente durante más de 10 minutos antes de que el sistema me respondiera, estoy ocupado. No me grites. ¿Ocupado con qué? ¿Tienes otros usuarios? Le pregunté enfadado. ¿Ya no soy tu único tesoro? El sistema, más enfadado que yo, justo cuando tu caso estaba a punto de terminar. Ya había escrito la solicitud de vacaciones. Hasta había reservado los billetes para 5 días en una isla, pero un sistema renunció y me asignaron todo su trabajo. Mi caso está a punto de terminar. Encontré la clave en medio de sus gritos. ¿Por qué? El sistema soltó una risa burlona, porque eres muy molesto. Yo, lo tomaré como un cumplido. 13. El sistema estaba cada vez más ocupado, básicamente no tenía tiempo para mí. Finalmente, un día, apresuradamente presionó el botón de finalizar. La verdad es que no puedo con tanto trabajo, veo que aquí el grado de finalización es muy alto, así que lo daré por terminado antes de tiempo. Acuérdate de darme una reseña de 5 estrellas, cariño. Tardé un buen rato en reaccionar. Para comprobar si el sistema realmente había desaparecido, pedí un cuenco de sopa picante malaxiang, con cebollino, jengibre y ajo. Después de la sopa picante, me comí un paquete de tiras picantes. Luego tomé a Michi en brazos, enterré toda mi cara en su suave barriga y di una buena aspiración. No tuve alergias, ni dolor, ni castigo. Dios mío, el sistema realmente había desaparecido. Por fin estaba libre de esas ridículas restricciones. Una enorme alegría me invadió. Pero inmediatamente después, llegó una gran sensación de pérdida. Ya no tenía ninguna excusa para quedarme en casa de Jian Sutong. Esa tarde, Jian Sutong había salido muy temprano, no sabía a dónde había ido, y todavía no había vuelto, dejándome a mí y a Michi, huérfano y padre viudo, cuidando de la casa. Mientras estaba en el sofá, melancólico y triste, perdido en mis pensamientos, Jian Sutong regresó. Al verme abrazando a Michi con expresión de tristeza, se quedó un poco paralizada. ¿Qué te pasa? Yo, nostálgico y reacio a irme, con la tristeza fluyendo como un río, con lágrimas en los ojos, la llamé, Jian Sutong. Antes de que pudiera terminar, Jian Sutong me interrumpió, ya lo sé, yo, ¿saber el qué? Jian Sutong, las nuevas zapatillas de edición limitada ya las he pedido, llegarán a casa pasado mañana. Me quedé sin palabras unos segundos. ¿No es eso? ¿No es eso? Jian Sutong parecía claramente desconcertada. La leche de la nevera también la he repuesto, la caja de arena de Michi también la he limpiado, y el pescado del mediodía lo pedí a la asistenta sin espinas, ¿qué más falta? Yo, oye, ¿necesitas que te llame a un abogado? 14. Yo parecía el exigente y detestable cliente, y Jian Sutong la pobre proveedora explotada por mí. Me sentí momentáneamente culpable y me escapé avergonzado a mi habitación. Tumbado en la cama, no podía sacarme de la cabeza la expresión de Jian Sutong pensando seriamente en qué más podía haber hecho mal. Y también, el mensaje de Yao Zhou que apareció de repente en su teléfono. No lo dudé y le envié un mensaje directamente a Yao Zhou. Oye, ¿qué opinas de Jian Sutong? Después de medio minuto, Yao Zhou me respondió, creo que es muy buena. Excelente. Es guapa, tiene dinero y es muy paciente. Es una mujer de primera categoría, muy confiable. Está todo perdido. Mi corazón se heló. Por la reseña de 5 estrellas que Yao Zhou le dio a Jian Sutong, ¿no estarían tramando algo? Pero al momento siguiente, me envió otro mensaje, ¿Jian Sutong te ha declarado sus sentimientos? No lo dudes, creo que es realmente genial. Este reloj lo eligió durante mucho tiempo, me preguntó varias veces sobre tus preferencias antes de decidirse finalmente. Se nota que le puso mucho empeño. Ah, qué palabras tan poco comunes, seguro que no son español, si no, no las entiendo. Justo cuando iba a preguntar más, de repente llamaron a la puerta. Al abrirla, no vi a nadie, solo a Michi en la entrada. Me agaché para intentar levantar a Michi, pero de repente vi que en su lomo había un reloj. La figura de Jian Sutong apareció en la puerta de la habitación, con una sonrisa hermosa y un deje de satisfacción. No supe qué decir, me contuve un buen rato y al final solté. Michi todavía es muy pequeño, este reloj es un poco pesado, no le va bien al cuello. Lo guardaré yo por él. Jian Sutong, con una sonrisa, muy cooperativa, dijo, de acuerdo. Quité el reloj, un poco nervioso y sin saber qué hacer. Al ver que Jian Sutong seguía tan tranquila, la golpeé con el dedo. ¿Y tú qué haces todavía ahí de pie? Ya voy. Jian Sutong no pudo contener la risa, se rió suavemente, se acercó a mí, tomó el reloj y sus dedos fríos tocaron mi muñeca. Al principio pensaba dártelo dentro de unos días,
pero como adiviné tantas respuestas y ninguna era correcta, pensé que quizás habías descubierto lo del reloj. Jian Sutong cerró la hebilla, me miró y dijo, esta vez la respuesta debería ser correcta, ¿no? Sí, correcta. Solo que la respuesta no era el reloj, era Jian Sutong. Pero aún así negué con la cabeza, no, todavía falta algo. Yao Zhou claramente dijo que hubo una declaración. Jian Sutong, como si leyera mi mente, con sus oscuras pupilas mirándome fijamente, dijo, Zhou Yuan, me gustas. Ah, sí, me limpié la nariz. ¿Te gusta mi consideración, o te gusta mi amabilidad y generosidad? Ella me pellizcó la mejilla, me gusta tu sentido del humor. Yo, cargando con mi chi, no tenía las manos libres, solo podía mirarla con falsa ferocidad. Jian Sutong, riendo, se acercó a mí, ¿y tu respuesta? La abracé, sintiendo su cálido calor corporal, mientras mi chi, suave y esponjoso, se frotaba contra mi mano en mis brazos. Sin dudarlo, la respuesta salió de mis labios, como una nube suave y mullida, llena de la humedad de la felicidad. Yo también, me gustas mucho. Fin. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder.
El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales. Preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como de. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno,
Hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como D., es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de D., finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería D., dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños.
No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.